Recuerden que hemos estado comentando el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de las grasas, y hemos estado revisando etapas claves en cada capítulo. Esta parte va a ser complementada cuando hablemos de la parte nutricional, donde hablemos efectivamente de algunos motivos fisiológicos por los cuales debemos ingerir, consumir, ¿no? Y cómo metabolizar, en qué condiciones estos 3 macronutrientes. Ahora estamos hablando de la parte básica, fundamental, y en proteínas también vamos a hacer lo mismo. Es decir, ustedes tienen que reconocer que las proteínas es un grupo de macronutrientes importantes en la alimentación del ser humano. Estas proteínas son de origen animal y de origen vegetal. Ustedes saben y deben de recordar que las proteínas de origen animal son las más adecuadas, las que tienen alto valor biológico. Entonces, vamos revisando este capítulo de proteínas, ¿no? Y para ello vamos a recordar uno de los conceptos más importantes que ustedes deben de recordar. La única fuente de nitrógeno en la dieta son las proteínas. No hay otra fuente. La fuente primordial de nitrógeno son las proteínas. Porque las proteínas, al igual que las grasas y los carbohidratos, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Tienen los mismos componentes. Pero lo que no tienen las grasas y los carbohidratos es el nitrógeno. Por lo tanto, este grupo nitrogenado es el que le da cierta peculiaridad y ciertas características a las proteínas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comprender por qué es que a la hora que se cataboliza y se degrada una proteína, utiliza muchas veces las mismas vías metabólicas de las grasas y de los carbohidratos, pero siempre y cuando se deshaga del grupo amino. Por eso existe ese fenómeno de desaminación, transaminación, que son fenómenos que tratan de deshacerse del grupo nitrógeno y para soltar lo que queda. Cuando yo le quito el nitrógeno a la parte proteica, se convierte en un cetoácido. Y como un cetoácido puede ingresar a cualquier parte del catabolismo de la misma manera que un ácido graso o una glucosa. Entonces, el gran problema para las proteínas es el nitrógeno. ¿Y por qué es importante el nitrógeno para nosotros? Porque es la base fundamental para sintetizar compuestos nitrogenados proteicos, que es necesario para el cuerpo por las múltiples funciones que tienen las proteínas, y para formar compuestos nitrogenados no proteicos, que lo van a hacer en estos días la clase, pirimidina, por ejemplo, ¿no? Entonces, una serie de compuestos que utilizan nitrógeno, pero para formar compuestos que no son proteínas, pero que utilizan nitrógeno. Entonces, por esa razón fundamental es que las proteínas es necesario revisarlas con detenimiento. Miren, este es lo que digiere más o menos diariamente un ser humano de 70 kilos, 60 a 100 gramos diarios de proteína. Pero estas son las proteínas exógenas que vienen en la dieta. A esto hay que sumar las proteínas endógenas, que son muy variables, de 35 a 200 gramos. O sea, proteínas exógenas y proteínas endógenas. ¿De dónde vienen las endógenas? De los jugos digestivos, la descamación celular. Esto hace que haya pues una fuente endógena de proteínas. Todo eso se mezcla y se va a degradar, ¿no? También se pierden heces. Recuerden que no todo lo absorbemos, se pierden heces y se pierde 6 a 12 gramos de proteína o subproductos, o correspondientes a 2 gramos de nitrógeno, ¿no? Hay la equivalencia que ustedes recordarán. Entonces, así es como se ingiere en cantidad de las proteínas. Estos son conceptos pues básicos que ustedes ya lo recuerdan. Esto es solamente para que ustedes recuerden nada más a qué se llama oligopéptido, ¿no? Cuando tiene 2 a 10 aminoácidos, polipéptido hasta 100 aminoácidos. Ese es un corte pues muy subjetivo de los investigadores que llaman proteína a los que tienen más de 100 aminoácidos, ¿no? Puede ser 99, pudo ser 98, pero eso es por consenso de los químicos biológicos que estudiaban en ese momento la estructura de las proteínas. Su clasificación también puede ser por su forma en globulares y fibrosas, por su solubilidad en albúminas, ¿no? Y globulinas, por su composición en síntesis completas o compuestas, por su densidad, ya hemos visto las lipoproteínas, y por su carga eléctrica. Es muy importante que las proteínas, reconocer que las proteínas adoptan una carga eléctrica al pH de la célula. Recuerden que el pH de la sangre es 7.35 a 7.45. Y ese pH entre 7.35 y 7.45 les permite, cuando la proteína circula en sangre, adoptar una carga electronegativa, porque para ella está un poquito alcalina. Nuestro pH normal, para ella entonces luce más
cargas negativas que hace justamente que cumpla su rol de transporte. Muy importante, las proteínas jalan todos los cationes, calcio, o jalan también algunas sustancias como bilirrubinas. Entonces eso hace pues que las proteínas y la carga eléctrica sean importantes, y para ello, para mantener esa carga eléctrica, es necesario que haya un pH fisiológico. Recuerden que del pH hemos hablado suficiente hasta ahora, hasta el momento en el curso. El ser humano necesita un pH óptimo, no solamente para las enzimas, sino también para mantener la carga eléctrica ideal de las proteínas y permitir que sigan su función de transporte. Entonces, esto es lo que hemos revisado con carbohidratos, cómo se convierten de moléculas complejas a moléculas simples. Hemos revisado en grasas, cómo se convierte de moléculas complejas a moléculas simples. Y ahora vamos a revisar las proteínas, cómo se convierten de moléculas complejas a moléculas simples, lo que se llama el proceso de digestión. Y luego vamos a ver cómo estos componentes, que son básicos, no sencillos, penetran con mayor facilidad a la pared intestinal, y no necesariamente sus componentes básicos, sino como una estrategia de unión, como dipeptidos y tripeptidos, como vamos a ver, como suele pasar con los beta-monoglicéridos en las grasas, ¿no? Que es muy importante recordar. Entonces lo mismo sucede en el mecanismo de absorción de las proteínas. Para hablar de la digestión de las proteínas de manera didáctica, uno divide la digestión de las proteínas en tres fases, ¿no? Estas fases son la fase gástrica, la fase pancreática, la fase intestinal. La fase gástrica es la fase pues en donde participan esencialmente el ácido clorhídrico y la pepsina. Y aquí hay que recordar que cuando la proteína se introduce en el tubo digestivo, se introduce generalmente con un nivel de estructura muy compleja, ¿no? Recuerden el nivel cuaternario, el terciario, el secundario, el primario, ¿no? Recuerden que el primario solamente los enlaces peptídicos, el enlace secundario donde ya se dobla o alfa hélice, eso es el enlace de hidrógeno. Ahí comienza el problema. El problema no está en la cadena polipeptídea, sino el problema de su estructura está cuando establece enlaces de hidrógeno. Y se dice que esos enlaces de hidrógeno son enlaces de la vida, así se llaman, muchos químicos llaman los enlaces de la vida, porque en realidad establecen una gran diferencia en la estructura a partir de ese enlace secundario. Entonces, es muy importante que se mantenga ese enlace secundario. Ese enlace secundario, como es enlace de hidrógeno, hay que recordar también que la fuente que proporciona hidrógeno al cuerpo es el agua. El agua proporciona, porque el agua cuando se mete al organismo se disocia en OH hidrógeno. Y el hidrógeno le permite formar enlace de hidrógeno a la proteína. ¿Eso qué quiere decir? Les pongo un ejemplo más claro. Cuando una persona se deshidrata, pierde agua. Cuando una persona pierde agua, altera su estructura. Molecularmente altera su estructura. ¿Y por qué altera su estructura? Porque al perder agua está alterando la formación de esos enlaces de hidrógeno. Entonces, para rehidratar, nuevamente se restablece la estructura y comienza el funcionamiento adecuado. Fíjense qué importante es la relación agua-hidrógeno-proteínas. Entonces, ese nivel secundario es básico. Pero no se queda en nivel secundario, sino comienza a plegarse más y forma la estructura globular, que es la terciaria. Y finalmente, cuando se unen sus unidades globulares, forma la cuaternaria. Y esa es la manera como ingresa al cuerpo. Imagínense, una molécula compleja. Así entra. Entonces, el problema de la digestión es cómo hidrolizar. Si está el ovillo así, entonces hidroliza por encima nada más. Y sería muy complejo. Lo que tiene que hacer el cuerpo es abrirlo para tratar de hidrolizar los enlaces. Entonces, y eso es lo que sucede acá. En la fase gástrica es importante el pH fomentado por el ácido clorhídrico y la pepsina, como vamos a ver. En la fase pancreática, el jugo pancreático. Aquí hay que recordar que el jugo pancreático es importante porque tiene todas las enzimas que hidrolizan a las proteínas. Entonces tiene que salir coordinadamente el jugo pancreático. Pero vamos a ver que para que salga el jugo pancreático, tiene que haber también, o para que funcione las enzimas del jugo pancreático, tiene que estar la bilis. Entonces tiene que haber una coordinación. Yo digiero mis proteínas, los meto al estómago, el estómago dispara algunas sustancias hacia abajo, hace que el hígado secrete bilis, ¿no? Y el bilis contiene una sustancia que activa a las enzimas del jugo pancreático. Ese es el orden más o menos general que vamos a seguir, y que al final el enterocito se enfrenta a los aminoácidos, a los dipeptidos y tripeptidos, y es donde finaliza la digestión de proteínas. Vamos a ver esto. Estas son las enzimas que intervienen entonces en esta digestión. Son endopeptidasas o exopeptidasas, ¿no? Son hidrolasas que rompen los enlaces peptídicos.
Y acá está, la digestión en la fase gástrica requiere la participación del ácido clorhídrico, por ser proteolítico, por ser bacteriostático y porque activa el pepsinógeno. 3 funciones importantes. Esta proteólisis es importante porque el ácido clorhídrico desnaturaliza la proteína. Ustedes saben, ya han hecho en práctica las propiedades físicas de las proteínas, ¿no? Cómo los ácidos desnaturalizan las proteínas. Y Harper dice bien claro el concepto de desnaturalización, ¿no? Dice, pérdida del enlace secundario. Pero otros libros, como Devlin, dice, la desnaturalización significa pérdida de la actividad biológica de la proteína. Son 2 conceptos iguales, pero tienen diferentes significados. Porque al perder el enlace secundario, pierde la actividad biológica de la proteína. Entonces, desnaturalización es pérdida del enlace secundario con pérdida de la actividad biológica de la proteína. Entonces, eso es lo que hace, que se estire la cadena, la que está así amarrada como un ovillo, se estire la cadena polipeptídica. Y eso facilita la acción de las enzimas para que comience la hidrólisis. Además, por supuesto, es bacteriostático, evita la entrada de gérmenes, ¿no? ¿Y quién inicia la hidrólisis? ¿Cuál es la hidrolasa? La pepsina. Pero la pepsina está en la forma inactiva, ¿no? A partir de las células principales se secreta el pepsinógeno. ¿Cómo se activa la pepsina? En pH ácido. Entonces se convierte el pepsinógeno en pepsina y comienza a hacer proteólisis, ¿no? Es importante recordar que esta inactiva la amilasa proveniente de la boca, y la hemos comentado en la parte de carbohidratos, ¿no? Entonces, acá comienza la digestión de las proteínas. El tiempo que dura la fase gástrica es muy poca. De esta manera alguno diría, bueno, no tiene mucha importancia porque el intestino es lo importante. Pero fíjense, esto no es que no tenga importancia porque el tiempo es poco. Acá la importancia está que consecuencia de esta hidrólisis parcial se liberan algunos polipéptidos. Esa es la importancia de la fase gástrica. O sea, no tanto por lo que hidroliza, sino que permite la formación ya inicial de pequeños polipéptidos y aminoácidos que llegan al tubo digestivo. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿Se van a absorber? No solamente se van a absorber, sino que al llegar al tubo digestivo esos polipéptidos y aminoácidos estimulan a la colecistoquinina. Y la colecistoquinina comienza a apretar la vesícula, a secretar, ¿qué cosa? Bilis. Y la bilis contiene, pues, ácidos biliares. Y esa es la parte importante. Entonces, cuando veamos la segunda parte, vamos a ver qué papel cumplen los ácidos biliares. Esta digestión gástrica también hay que recordar, aparte de esto, la pepsina, que son 2 tipos, ¿no? La mayor, que se activa con pH ácido, que es la más importante, ¿no? Y que degrada los aminoácidos aromáticos, ¿no? Y su precursor el pepsinógeno. No se olviden, pepsinógeno, la forma inactiva. Y acá está. Si bien libera aminoácidos y polipéptidos, su importancia radica en que ellos estimulan a la colecistoquinina del duodeno. Esa es la parte quizás más importante por el cual la fase gástrica debe de cumplirse. No por su actividad hidrolítica, sino por las primeras evidencias que se liberan pequeños polipéptidos y aminoácidos que permiten que salga la colecistoquinina. Entonces eso ya se inicia un juego coordinado de la digestión de proteínas. Acá está la digestión, la dieta de origen exógeno, 0,7 a 1 gramo por kilo de peso, tejidos adyacentes de origen endógeno, ¿no? Y todo esto en las células de la mucosa gástrica, ¿no? Donde hay estimulación vagal, se secreta la gastrina, y la gastrina estimula a la vez a las 2 células, las parietales y las células principales. Las parietales para que secreten el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y las células principales para que secreten pepsinógeno, que en presencia del ácido clorhídrico formen pepsina. Ese es el orden, ¿no? La digestión de proteínas a nivel de la fase gástrica. Un evento importante es, pues, la secreción del ácido clorhídrico. Entonces tenemos que comprender bien cómo se secreta el ácido clorhídrico. Esto se llama la bomba de secreción de protones, ¿no? Por eso que hablan de drogas, inhiben la bomba de secreción de protones, ¿no? Que evitan la acidez, que usan para la gastritis, la úlcera, pero ustedes lo van a aprender más adelante. Acá lo que interesa es cómo se secreta el ácido clorhídrico. Para ello hay que recordar que la célula parietal, ¿no?, tiene alto contenido de una enzima llamada anhidrasa carbónica. Ustedes saben que la célula parietal, como cualquier otra célula, consume glucosa, y como consecuencia de un consumo de glucosa en condiciones aeróbicas, finalmente, ¿qué produce? CO2 y agua, entre otros productos, ¿de acuerdo?
Y al producirse CO2 y agua, en cantidades, digamos, que estimulan la actividad de la concentración de la enzima llamada anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica que une el CO2 con el agua forma un compuesto intermediario, el ácido carbónico, que rápidamente se disocia en hidrógeno y bicarbonato. Miren, hidrógeno y bicarbonato. Esto tiene dos destinos. En forma paralela, el bicarbonato se acumula en la célula parietal y tiende a desplazarse a la sangre. Como se desplaza un anión, se tiene que compensar con otro anión para mantener el equilibrio de aniones. Y al entrar el cloro, a cambio de la salida del bicarbonato, el cloro se une al potasio, que es intracelular. Y esto facilita la salida del cloruro de potasio. Pero a la vez está saliendo el hidrógeno, porque al salir el potasio ustedes saben no puede estar en el extracelular. La célula parietal se da cuenta que el potasio está saliendo y hay un sistema de recuperación acá, hidrógeno, y de intercambio de hidrógeno por potasio. Sale el hidrógeno y entra nuevamente el potasio y cumple otra vez el mismo mecanismo. De esta manera se forma el ácido clorhídrico, el hidrógeno que viene directamente de la disociación del ácido carbónico, y el cloro que viene intercambiándose con el bicarbonato, ¿no? Este fenómeno se llama el fenómeno de Hamburger, ¿no? O se llama fenómeno de desplazamiento de bicarbonato, de desplazamiento de cloruro, le dicen unos, pero ambos son desplazamientos en diversos sentidos, en sentidos inversos, ¿no? Entonces de esta manera se forma el ácido clorhídrico. ¿Está claro? ¿Preguntas ahí? Bien, entonces esto es un poco de autoestima para que ustedes sigan adelante, no se desanimen, el primer examen es así, ¿no? Un examen jalado, el primer examen no es nada, van sumando y después aprueban, no se preocupen, sigan para adelante, no se desanimen, sigan para adelante. Bien, en la digestión pancreática, el jugo pancreático tiene que salir. Pero, ¿cómo es que sale el jugo pancreático? El jugo pancreático sale rico en endopeptidasas, ¿no? Y todas tienen que activarse en la luz intestinal. Y miren, ¿cómo es que comienza la activación de las enzimas del jugo pancreático? Gracias a la enteroquinasa. Pero ¿quién activa la enteroquinasa? Los ácidos biliares. Entonces ahí viene la importancia. Miren, el estómago hace una degradación parcial de proteínas, libera polipéptidos, aminoácidos, van al duodeno, el duodeno se estimula la colecistoquinina, sale la bilis, donde está el ácido biliar, llega el jugo pancreático, porque también se secreta el jugo pancreático a la hora que llega el bolo alimenticio. El jugo pancreático tiene las enzimas, el ácido biliar activa la enteroquinasa, que es intestinal, y eso ya activa a las otras enzimas del páncreas que vamos a ver. Todo es un juego coordinado, para que ustedes vean que cuando hablamos de coordinación, regulación, el ser humano es un ser casi perfecto. El único defecto es que muere, ¿no? El único defecto, ¿no? Pero es casi coordinado. Pero vean cómo este sistema coordinado se altera por lo que uno come, por lo que uno altera la composición corporal, o hay enfermedades, por supuesto, que hacen que esto se afecte también, ¿no? Pero lo interesante es ver este juego coordinado. ¿Qué pasa cuando la enteroquinasa actúa? ¿A quién activa? Activa al tripsinógeno, eliminando 6 aminoácidos del amino terminal. Y finalmente el tripsinógeno se convierte en tripsina. Y acá comienza la cascada de activación al resto de las enzimas del jugo pancreático. Entonces, esto es muy importante, recordar cómo es la fase de activación y recordar que también hay un componente inhibidor de tripsina, porque eso se mantiene activo mientras que el jugo pancreático está dentro del tejido pancreático, ¿no? Entonces esta es la cascada que lo vamos a repetir acá en este esquema que es más claro. Miren, acá el ácido biliar estimula la enteroquina. Vamos a comenzar. El polipéptido aminoácido estimula a la colecistoquinina. La colecistoquinina, ¿no? va a estimular aquí a la salida de bilis, ¿no? Y los ácidos biliares estimulan aquí a la enteroquinasa. ¿Y la enteroquinasa a quién activa? Al tripsinógeno y tripsina. ¿Y la tripsina a quién activa? A la proelastasa en elastasa, al quimiotripsinógeno en quimotripsina, a la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. Entonces de esta manera se activan todas las enzimas proteolíticas del jugo pancreático. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera está más sencillo la cascada de activación.
Bien, recuerden que esto es propiciada pues, por las enzimas que participan acá. Ya hemos hablado de la codecistoquinina que estimula esta secreción de enzimas, ¿no? Pero también participa la secretina que estimula el jugo pancreático, ¿no? Al llegar el bolo alimenticio al duodeno. Y la enteropectinasa, que es la enteroquinasa, ¿no? Que hidroliza el tripsinógeno. Son enzimas, sustancias importantes acá que permiten la degradación de las proteínas. Este es un cuadro que demuestra la enzima, la proenzima, el activador, el punto de acción y sobre estos aminoácidos. Porque las enzimas actúan sobre determinados aminoácidos, no actúan así de manera indiferente. Miren cómo la pepsina actúa sobre aminoácidos aromáticos, ¿no? La tirosina, fenilanina y leucina. Acá la tripsina actúa sobre la arginina y lisina, donde están los enlaces peptídicos formados por estos aminoácidos. O la quimotripsina en triptofano, fenilalanina, metionina y leucina. O la elastasa en estos aminoácidos, o de repente las carboxipeptidasas en la parte funcional terminal que corresponde al grupo carboxilo. Entonces, acá es interesante recordar que hay un grupo de aminoácidos que es sujeto a la acción de cada enzima. Y recordar que cada enzima viene como un zimógeno o como una proenzima que se activa, ¿no? Y los factores de activación en la mayor parte de la componente del jugo pancreático es la tripsina, ¿bien? Entonces no se olviden de ese juego coordinado que hay con respecto a la digestión en la fase gástrica, en la fase pancreática. Y en la digestión intestinal termina pues la degradación, porque imagínense, la digestión gástrica y pancreática genera un 60% de oligopéptidos entre 2 y 8 aminoácidos. De tal manera que esto es lo que se oferta al enterocito. Entonces, pero la superficie intestinal está rica en aminopeptidasas, que son los que van a terminar el trabajo de degradación. O sea, al final se obtienen aminoácidos y también pequeños dipéptidos o tripéptidos también. O sea, ¿qué quiere decir? Que la molécula compleja se obtuvo aminoácidos libres y dipéptidos y tripéptidos. Ahora viene la gran pregunta: ¿cómo es que se absorbe más fácilmente las proteínas? ¿Como aminoácidos o como tripéptidos y dipéptidos? Lo lógico sería como aminoácidos, pero eso no es la lógica del organismo, porque absorber aminoácidos implica gastar energía. En cambio, absorber tripéptidos y dipéptidos es por difusión facilitada. Entonces, ¿dónde está el ahorro de energía? Se absorbe dipéptidos y tripéptidos. Esa es la misma razón por la cual yo les dije, cuando hablábamos de grasa, que los triglicéridos de cadena media están en las soluciones enterales que ustedes van a utilizar en el soporte nutricional. ¿Por qué? Porque los triglicéridos de cadena media son combis, no respetan a nadie, se pasan de frente hasta la mitocondria. No necesitan carnitina, no necesitan bilis, no necesitan ninguna sustancia para ir de frente. Se pasan de frente a la sangre, por esa facilidad. Pero esa facilidad no la tenemos en la manera normal, porque los triglicéridos de ácido de cadena media no están en los alimentos, están los triglicéridos con ácido de cadena larga, fundamentalmente. Y acá en las proteínas sucede algo similar, ¿no? Entonces, si agarramos una solución que queremos que absorba más fácilmente proteínas, no le voy a poner aminoácidos solo. Tengo que poner tripéptidos, dipéptidos. Y así ustedes encuentran las soluciones centrales que tienen diferentes marcas, tienen triglicéridos de cadena media y tienen tripéptidos y dipéptidos. ¿Por qué? Porque así se facilita la absorción intestinal. Porque entonces, y eso ahorra energía. Y eso es fundamental. Pero fisiológicamente, esos tripéptidos y dipéptidos son los que favorecen pues, la absorción intestinal por encima de los aminoácidos. Los aminoácidos también se absorben, pero consumiendo energía. Este es otro cuadro que repite lo mismo, que les dije parecido, ¿no? Para que ustedes repasen, ¿no? Recalquen lo mismo que estamos diciendo. Miren, el lugar, el estómago, la pepsina y los aminoácidos. La luz intestinal, las enzimas del jugo pancreático, ¿no? Acá la aminopeptidasa del enterocito, ¿no? Y miren cómo son los sustratos y los productos, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes van a recordar cómo estas reacciones enzimáticas generan una serie de sustratos. Y acá está, aminoácidos y tripéptidos y dipéptidos. ¿Cuál es el problema del aminoácido? El aminoácido se transporta con un medio de sistema parecido al de la glucosa. ¿Recuerdan el sistema de la glucosa? Sí. Es por transporte glucosa-sodio, ¿no? Un transportador de glucosa que requiere cantidades equimolares de glucosa y de sodio para meter adentro de sustancias. Lo mismo sucede acá. Hay un transportador que requiere la presencia de aminoácido y sodio. Otra vez.
Entonces se llena el aminoácido y el sodio y gira hacia adentro. Y transporta los aminoácidos hacia adentro, pero también el sodio. Y como el sodio va adentro, tiene que utilizar la bomba de sodio-potasio para sacar el sodio que está entrando en exceso. Y entonces así siempre mantiene una gradiente a favor del sodio. Entonces es el mismo mecanismo. Entonces, pero esto implica gasto de energía. En cambio los tripéptidos y dipéptidos no, entran y dentro encuentran peptidasas, los hidrolizan aminoácidos y listo, pasan a la velocidad no correspondiente para salir por la sangre. Entonces esos son los mecanismos que utiliza el cuerpo humano para degradar las proteínas. Consumir proteínas no es barato, hablando de energía para el cuerpo. Consumir proteínas es un gasto energético, ¿ok? Entonces por eso uno alegremente no puede dar proteínas. Las proteínas, si uno da, las tiene que ofertar en una cantidad determinada, suficiente y necesaria. Si uno da en exceso, se elimina. Hay otra diferencia. Las proteínas no se almacenan en el cuerpo. Por ejemplo, yo doy exceso de carbohidratos, me almaceno en glucosa. Si ingiero glucosa y grasa, lo almaceno como triglicéridos. Pero si ingiero mucha proteína, lo elimino. ¿Y por dónde lo elimino generalmente? Por la orina, como urea. Y eso se ve en los niños, ¿no? Cuando las madres despeinadas están con el Pediasur, con el Cansur, no sé qué sur, ¿no? Entonces, y aparece mi amigo Peter hablando del Faprol, ¿no? Esas cosas, bueno, esas cosas. Entonces, y después la mamá se queja, doctor, bebe, cuando le saco el pañal, huele a amoníaco, huele pero feo. Claro, se parece a su padre, seguro. Sino que lo que pasa es que consume tanta proteína, le dan tanta proteína, que elimina, pues, y la urea en el medio ambiente, se libera como amoníaco, ¿no? Entonces ese es el olor que le da. Entonces eso es importante recordar acá. Uno tiene que absorber la cantidad de proteína que sea conveniente para el cuerpo, no excesos. El otro limitante es que la proteína va a ser utilizada si hay calorías. Eso es importante. Yo no puedo ingerir proteínas y si no me aseguro las calorías. O si yo ingiero un plato rico en proteínas y no consumo calorías, boto las proteínas. No los utilizo. Por eso el gran limitante es mi aporte de calorías mínimo. Tiene que haber una cantidad mínima de calorías para que se retengan las proteínas. Se retengan para que cumplan una función. Porque no se almacenan. Ni siquiera las proteínas del músculo significan almacenamiento. Porque las proteínas de la masa muscular están cumpliendo su función de estructura. No es que están almacenados, no es que están sin utilizar, no, están cumpliendo su función de estructura. No es como el glucógeno sí está inerte. El triglicérido sí está inerte, ahí sí. Pero la proteína estructural está formando la estructura, no está inerte. ¿Ok? Entonces eso es muy importante recordar acá. Y además, como vamos a ver en la parte de nutrición, consumir proteínas nos ocasiona gasto energético, más acción dinámica específica, gastamos más energía en consumir proteínas. O sea, no se trata alegremente, come más proteína, no es así. Estos son los carriers que tienen los diferentes aminoácidos. Hay diferentes carriers que ustedes van a revisar en la literatura. Hay carriers que permiten entrar en un solo sentido o en sentido inverso, ¿no? O en sentido contrario, ¿no? Pero los aminoácidos siempre necesitan un carrier, o sea, un transportador de aminoácidos. Hay transportadores de aminoácidos básicos, ácidos, etc. ¿no? Pero siempre requiere transporte de transportadores. Y acá está nuevamente, mira, ya caímos pesados, nuevamente las enzimas proteolíticas, ¿no? Acá está otra vez la endopeptidasa inactiva, ¿no? Acá inactiva, las enzimas activas, el nombre, y acá los del grupo de aminoácidos que son sujetos de acción de las enzimas, ¿no? Las básicos, aromáticos, alifáticos, neutrales o básicos. Bien, y este es el esquema. Miren, acá está, en el estómago se degrada gracias a la pepsina. En el intestino, en la fase pancreática, gracias a las enzimas del jugo pancreático, ¿no? Y en el borde del cepillo, gracias a las aminopeptidasas, ¿no? Que termina la degradación. Al final se obtienen dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. ¿Cuál es la forma más fácil de absorber proteínas? Como tripéptidos y dipéptidos, por difusión facilitada. ¿Cuál es la forma que también se hace, pero consume energía? Aminoácidos, pero ingresan con absorción de sodio y tienen que activar la bomba de sodio-potasio. ¿Ok? Y como activa la bomba de sodio-potasio, consumen energía. Entonces, por eso es que la forma más fácil es como tripéptidos y dipéptidos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
Bien, acá ustedes pueden ver una cosa, digamos, un aspecto importante acá. El enterocito tiene una función muy importante. Esta lámina es para recordarles que el enterocito no tiene como principal fuente de energía la glucosa. Imagínense, tiene como principal fuente de energía aminoácidos, glutamato y glutamina. Es increíble, el enterocito su principal fuente de energía no es la glucosa, como la mayor parte de las células. Si ustedes le preguntan en el ENAM, la fuente más importante de energía para el cuerpo es la glucosa. Sí, es cierto, la fuente principal, sí. Pero si la pregunta es, ¿la glucosa es la fuente de energía para todas las células sin excepción? No. Porque el enterocito tiene como fuente de energía principal aminoácidos. Y ojo, no cualquier aminoácido. Tiene dos opciones. O los toma del lado vascular, esos aminoácidos, o los toma del lado intestinal, esos aminoácidos. ¿Cuál es más fisiológico para el enterocito? Tomarlos del lado intestinal. ¿Eso qué quiere decir? Que su recurso energético va a depender de lo que yo absorbo de proteínas. Ojo. Entonces quiere decir que si yo no aporto proteínas, no voy a nutrir mi enterocito también. Y eso es lo que pasa cuando la persona no puede digerir los alimentos. Cuando una persona no puede digerir los alimentos por X motivo y le dan nutrición parenteral para que sea la vía por la vía endovenosa, porque eso se puede llegar a ese extremo, no funciona el tubo digestivo. Cuando esos individuos pasan a la nutrición enteral, su intestino delgado está atrofiado. ¿Por qué? Porque no recibieron los aminoácidos por vía oral, los recibieron por vía parenteral. Para que vean la repercusión y la importancia que tiene reconocer que la principal fuente de energía del enterocito es el glutamato y la glutamina. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ya más adelante van a ver otras funciones del enterocito, como que las que tienen que ver con las alergias, con despertar de los antígenos. Bien, entonces acá está, el intestino absorbe aminoácidos libres y pequeños péptidos, y aunque la gradiente de concentración es favorable, se requiere un transportador de aminoácidos que hemos visto que son diversos, ¿no? Hay transportadores que son sodio dependientes para el aminoácido en el enterocito, y existen hasta 7 tipos de transportadores por grupos de aminoácidos. Transportadores para aminoácidos neutros, transportadores para aminoácidos aromáticos, o para los iminoaminoácidos, que es la prolina y la hidroxiprolina, que son aminoácidos, ¿no? Y que son aminoácidos que no transaminan. Recuerden que hay 4 aminoácidos que no transaminan. 2 de ellos son la prolina y la hidroxiprolina. Los otros 2 lean el Harper. ¿Cuáles son los 4 aminoácidos que no sufren transaminación? Ahora, acá está lo que hemos mencionado también. Se absorben 60 a 100 gramos de aminoácidos a cada día. Aproximadamente 40 son no esenciales. Este nombre también de no esencial y esencial da la apariencia de que los no esenciales no son importantes. Y no es así. Yo les comentaba el otro día, ácido graso libre no es ácido graso libre, el nombre está mal. El ácido graso no está libre, circula unido a la proteína, a la albúmina. Y lo mismo sucede acá, ¿no? Ácidos grasos no esenciales, no, sí son esenciales, importantísimos. Lo que pasa es que acá lo que trataron de hacer, y quizás la traducción al español no fue la más adecuada en su momento, fue de darle el significado del origen. O sea, hay aminoácidos que yo puedo sintetizar, ¿no? Entonces esos no son esenciales porque yo los puedo sintetizar. Eso no significa que no sean importantes. Pero hay aminoácidos que no puedo sintetizar y por eso los tengo que ingerir. A eso los llaman esenciales, porque tienen que estar obligatoriamente en la dieta, en la alimentación. Recuerden que la palabra dieta, para los que no saben, no está de más decirlo, la palabra dieta no es que esté restringiendo algo. Dieta es simplemente lo que yo como diariamente, ¿no? Eso es dieta, por si acaso. No vayan a confundir, porque a veces la gente cree, dieta, uy, no, me va a dar un plan de alimentación, me va a restringir, me va a decir que coma esto. No, la dieta, pues una dieta mala, una dieta buena, una dieta hipocalórica, una dieta hipercalórica. Dieta es lo que uno come al día, ¿ok? Entonces, acá recordar esto, que son 40% no esenciales, y de ellos 12 gramos corresponden al ácido glutámico. El glutámico se absorbe muy lentamente debido a que el enterocito les aumenta una transaminación. ¿Y por qué lo transamina? ¿Por qué creen que transamina el glutamato? Porque quiere deshacerse el nitrógeno. ¿Y por qué quiere deshacerse el nitrógeno? Para quedarse con el cetoácido. Es como cuando uno come el pollo, deja el huesito y se queda con la carne, igualito. Sale el nitrógeno, que no le sirve al enterocito, y se queda con el cetoácido. ¿Por qué el cetoácido? Porque el cetoácido de repente es un cetoácido que se puede comer en piruvato.
Se convierte en piruvato, listo. El piruvato da a usar acetato, ¿no? Acetil por encima, ciclo de energía. Listo, se acabó. Es el cetoácido, sin el nitrógeno. Entonces, por eso es que produce transaminación. Por ello se absorbe como alanina y produce cetoglutarato, que es responsable de las necesidades calóricas del mismo enterocito, ¿no? Claro, porque el cetoglutarato es parte del ciclo de Krebs. Y acá está, miren, esta gráfica refleja la fuente exógena, ¿no? Y el exceso de aminoácidos, que ese exceso de aminoácidos se elimina, ¿no? Pero acá hay una fuente exógena y acá hay síntesis. Acá hay síntesis de aminoácidos. Hay aminoácidos no esenciales que tienen que estar en la dieta y hay aminoácidos no esenciales porque yo sintetizo. Llegan a un pool, pero este pool tiene que ir, o se va al anabolismo o se va al catabolismo. No se retiene y va a formar proteínas, que son las diversas que ustedes conocen, hormonas, enzimas, etc. Y va a formar compuestos nitrogenados no proteicos. Miren cuántos: colina, purina, porfirina, adrenalina, ácidos biliares, melanina, tiroxina, purina, niacina, creatina. Una serie de compuestos nitrogenados que son biológicamente importantes. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, las proteínas se absorben y son utilizadas. Si no son utilizadas, se eliminan. Y acá está la vía de eliminación: transaminación, desaminación, formación de la urea, ¿no? Y eliminación por vía urinaria. Recuerden, más proteínas, y eso no quiere decir que yo me utilicen en relación a lo que yo ingiero, sino simplemente en relación a mi aporte calórico. Si yo tengo más calorías, absorbo retengo las proteínas como funcionantes. Pero si no hay calorías, se eliminan. ¿Y por qué se eliminan? Porque falta calorías. El cuerpo comienza a utilizar las proteínas como calorías, ¿no? Entonces, ese equilibrio, recuerden, tiene que haber equilibrio entre las proteínas y las calorías de la alimentación en el ser humano. Acá está lo mismo, el pool de aminoácidos, ¿no? La síntesis de proteínas y la degradación, como se sintetizan o se degradan, ¿no? Entonces, y esto va a depender de la formación de urea, que es el principal catabolito de las proteínas. Y acá están los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Acá están. Todos cuando llevan estas partes, ¿cómo memorizo aminoácidos esenciales y no esenciales? Ahí está la regla neotécnica. El is-leisometretribais. Acá está. Fenilalanina, lisina, leucina, isoleucina, metionina, treonina, triptofano, valina, arginina y histidina. En realidad la arginina el organismo lo puede sintetizar, pero para no malograr la rima lo hemos dejado hoy. La histidina también el organismo lo puede sintetizar, pero no en cantidad suficiente. Por eso es considerado todavía aminoácido esencial. Ahí está, del is-leisometretriba-ais, ¿no? Y ahí sonríen todos. Bien. Finalmente, recordarles el transporte del grupo de aminoácidos que se hace por grupos, ¿no? Es un transporte de grupo que comienza a partir de la digestión. En riñón e intestino hay 5 más sistemas de transportes, ¿no? Hay para aminoácidos pequeños, aminoácidos neutros, para aminoácidos aromáticos, básicos, neutros, ¿no? Etcétera. Como hemos comentado, por grupo de aminoácidos hay transportadores. Y el fondo común, miren, acá, el fondo común no solamente viene de la digestión, recuerden, sino del recambio tisular. Y recuerden, las células epiteliales tienen mayor recambio tisular que cualquier otro, ¿no? Recuerden lo que le decía la doctora Gambetta, seguramente, la gran actividad que tienen las células epiteliales, ¿no? El recambio celular. Si ustedes se ponen a pensar, la piel que tienen en este momento no es la misma que tienen hace un mes. Lo que pasa es que el programa genético hace que, digamos, aparezca con las mismas características, ¿no? Entonces es importante recordar que hay un recambio celular y por ese recambio se liberan también aminoácidos. Aproximadamente 125 a 220 miligramos al día. Un 75% reutilizado para generar proteínas, pero un 25% restante, ¿para qué? Para gluconeogénesis, cetogénesis, síntesis de grupos especiales, grupo hemo, creatina, neurotransmisores, bases purinas, pirimidina, melanina, etc. Entonces, para eso es el fondo común de aminoácidos. Pero no es para almacenamiento. No se almacenan las proteínas. Y acá tienen el ciclo de Cori, donde participa un aminoácido importante. ¿Recuerdan el ciclo de Cori, no es cierto? Entonces, lactato, glucosa, lactato, y el otro ciclo que es glucosa, alanina. Acá participa un aminoácido importante, como ustedes recordarán, ¿no? Que el músculo pues trabaja a gran intensidad y logra trabajar consumiendo oxígeno, por eso forma lactato, ¿no?
y el lactato va al hígado y el lactato forma nuevamente glucosa. Eso ustedes lo saben ya, es el ciclo de Cori. Pero además, no es suficiente eso, moviliza aminoácidos, ¿no es cierto? Y ese aminoácido moviliza alanina, y la alanina va al hígado, y la alanina, miren, se deshace del grupo amino. Se deshace del grupo amino. Tiene que deshacerse. Se queda el cetoácido y se convierte en piruvato. ¿Eso qué quiere decir? Que al piruvato yo le agrego nitrógeno, se convierte en alanina. A la alanina yo le quito el nitrógeno, se convierte en piruvato. O sea, estos son primos hermanos, ¿no? Esto es un incesto, no sé cómo es esto. Y este es el metabolismo de los aminoácidos que no se ve bien, ¿no? Pero en realidad los diferentes grupos de aminoácidos, ¿cómo se oxidan? Llegan a los diferentes sustratos, ¿no?, del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes, los diferentes sustratos llegan a diferentes partes del ciclo de Krebs, ¿no? Y eso hace pues que también sean utilizados como fuente de energía cuando es necesario. Pero en realidad esta no es su función, porque no tienen rol plástico las proteínas. No se calcula para las calorías, se calcula grasas y carbohidratos, pero las proteínas no se calculan, en realidad no se considera como fuente de energía. Pero el organismo los toma en determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, este ya lo han visto, no sé si es repetible, pero bueno. Esto para que se vacíe un rato, ahí está la alanina, ¿ves? La alanina se libera con facilidad, ¿no? ¿Para formar qué cosa? Su primo hermano, piruvato. Alanina sin nitrógeno, piruvato. Piruvato con nitrógeno, alanina, ¿no? ¿Y por qué regresiona? Porque en realidad quiere revertir la vía, quiere formar otros componentes que faciliten la formación de fosfeno piruvato y revertir la vía glicolítica, ¿no? No se olviden de la alanina, entonces, ¿ya? Bien, y finalmente la regulación hormonal. Las hormonas intervienen en esto. Vamos a hablar solamente de la parte que compete acá con proteínas. La hormona de crecimiento es una hormona muy anabólica, muy importante, ¿no? La hormona de crecimiento fomenta la retención de aminoácidos, de formación de masa magra, ¿no? Por eso de manera malintencionada es utilizada por muchos para formar masa muscular. La insulina es anabólica. Ustedes saben que forma también masa magra la insulina, ¿no? Pero también forma masa grasa. Los glucocorticoides tienen doble efecto, ¿no? En algunos tejidos reduce las proteínas, en otros estimula la síntesis de proteína de respuesta, ¿no? Y la testosterona, por supuesto, la testosterona es un andrógeno, y los andrógenos estimulan masa magra. Por eso la diferencia entre el cuerpo del hombre y la mujer, aunque no siempre, pero siempre masa magra del varón, ¿no? La tiroxina también, en condiciones adecuadas, mantiene un equilibrio entre la degradación y síntesis de proteínas. Si estamos en exceso, degrada más, ¿no? Si estamos en defecto, acumula, ¿no? Pero esta acumulación va a la eliminación. No es igual que las grasas que se quedan ahí. Vuelvo a repetir, no se almacenan. Las proteínas ingeridas son hidrolizadas en la digestión gastrointestinal hasta diferentes aminoácidos. Entonces, no se olviden. Los aminoácidos pueden, en casos necesarios, miren, y en ausencia de carbohidratos y grasas, utilizarse como fuente de energía. Pero no es un rol importante, no deberían cumplir este rol. Y otro aspecto importante que hemos recalcado, el glutamato y la glutamina ofrecen su energía al enterocito, dejando la glucosa para otros fines. Y acá está un mensaje que creo que es bueno repetirlo cada año, ¿no? Que se vuela más alto. Después de la Segunda Guerra Mundial, un joven piloto inglés probaba su frágil avión monomotor en una peligrosa aventura alrededor del mundo. Poco después de despegar de uno de los pequeños improvisados aeródromos de la India, oyó un ruido extraño en la parte posterior. Se dio cuenta que había una rata a bordo y que se roía la cobertura de la lona, podía destruir su avión, podía volver al aeropuerto para librarse de su incómodo y peligroso e inesperado pasajero. De repente recordó que las ratas no resisten las grandes alturas. Volando cada vez más alto, poco a poco cesaron los ruidos que ponían en riesgo el viaje. Por eso dice acá, si amenazan destruirte por envidia, calumnia, vuela más alto. Si te critican, vuela más alto. Si te hacen alguna injusticia, vuela más alto. Si no apruebas en el primer examen, vuela más alto, ¿no? Entonces la cuestión es aletear, ¿no? La cuestión es moverse, la cuestión es estudiar. Esa es la cuestión. No es nada bien difícil.